Bueno, chicos, hacemos nuestra segunda entrada de la clase de hoy. Habíamos quedado en movilidad articular, se corta un poquito, ¿verdad? Se pausa un poquito. Bueno, les decía que la movilidad articular, el calentamiento en general, tiene que durar de entre 8 a 10 minutos, es lo ideal para preparar al cuerpo de acuerdo a la zona que vayan a enfatizar en el entrenamiento, ¿sí? Entonces, hay variedad de tipos de calentamiento o movilidad articular también, una adecuación. Hay gente que inventa movimientos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante conocer cuáles son los movimientos que están permitidos de acuerdo a la zona articular, ¿sí? Entonces, de un lado acá tienen otra vez movilidad articular, calentamiento o lubricación articular, eso es aceitar la bisagra general para evitar lesiones o desgaste o sobrecarga, ¿sí? Tienen otra vez la imagen justamente de lo que pueden realizar los brazos, las piernas y la rodilla, la zona del tobillo o los pies también, ¿sí? Ahí tienen con la imagen y por supuesto tienen el nombre y apellido, movimiento de los brazos, los hombros, movimiento de las caderas, ¿sí? Y movimiento, por supuesto, ya, entonces, tren superior y tren inferior, ¿está bien? Del lado izquierdo tienen un programa de calentamiento que se realiza para personas que enfocan su rutina en las corridas, por ejemplo, ¿sí? O esa gente que va a salir a trotar, por ejemplo, tiene que realizar también un calentamiento previo para amortiguar justamente de acuerdo a la zona que vaya a moverse, o si son zonas inestables o suelos inestables, terrenos inestables. Entonces ahí tienen también los ejercicios que son, mucha gente le dice, van a escuchar ustedes, vamos a hacer el estiramiento. Dice, realmente el calentamiento está conformado por la movilidad articular, la activación o la elevación del pulso, y después tienen lo que es la zona o la fase del estiramiento. Esos tres términos en sí se utilizan en un promedio de 8 a 10, 12 minutos antes de iniciar la sesión principal, que es la que corresponde. Y esta parte se conoce como parte inicial de la sesión, ¿sí? Y les decía también, acuérdense darle un orden, ¿sí? A lo que es la movilidad que realicen, ¿sí? En la parte del calentamiento. No me jueguen con el tema de que del tobillo me voy a la cadera. Víctor, apaga tu micrófono. Bueno, acá tienen algunos movimientos y en particular quiero que analicen el gráfico y me digan cuál de estos movimientos realmente eh, sería contraindicado. A que Víctor no apaga su... Víctor, apaga tu micrófono. ¿Cuál de estos movimientos, analicen bien, cuál de estos movimientos sería contraindicado, contraproducente? O si alguna vez lo llegaron a realizar, ¿cuál de estos movimientos ustedes creen? Porque hay un movimiento ahí que realmente es contraproducente, que no va por una sobrecarga en la zona, en una de las zonas principalmente. Y es un movimiento innecesario. Hoy por hoy ese movimiento está descartado del calentamiento, pero anteriormente se veía mucho, se hacía muy seguido. Ni me dice. Cuando Víctor apague su micrófono. Entonces, ahora es el momento en que pueden opinar. Esperen un ratito. Voy a ver si le apago al... En web y hablando de micrófono. Ahí está. Bueno, chicos, opinen, ¿sí?
¿Cuál de estos movimientos ustedes creen? Ahora voy a mirar dónde está Víctor. Víctor, vamos a apagarle. Ahí está. Escucho opinión ahora. Profe, Hola, Cristina. no, Ahora sí. ¿qué tal? Por fin yo tenía miedo para hablar. ¿Por qué, Eh, Víctor? sí, tenía miedo nomás. ¿Qué te iba a decir? El primero, el giro de tobillo, por ejemplo, mayormente no hago tanto yo esa parte. ¿Por qué, Cristina? Dame tu Y no razón. sé, y mayormente lo que siempre hago es movilidad de brazo, de hombro, Ah, de pierna, pero del tobillo no tanto. ujú. Para vos ese está, entonces, está fuera del esquema. Y Bueno, ese está bien. y el otro también. Cruce de brazo, por ejemplo, sí está bien, porque mayormente hay que hacer movilidad completa. Ujú. Bueno, a ver, varones, ¿qué opinan? Dale, quiero escuchar. Después yo les voy a dar mi opinión. A ver, ¿cuál de estos movimientos? Cris, a que Cristina no me parece nada. Qué pobre la opinión. Bueno, Profe, el tema de las articulaciones son para preparar los ligamentos para una carga, para evitar, por ejemplo, que son esguince y todo eso, porque a veces cuando empezamos una actividad y no hacemos lo que son los rangos articulares, los ligamentos se quedan ahí y en un mal movimiento puede haber un esguince, distensión o rotura completa. sí. ¿Cuál de estos movimientos te parece, Víctor, que está fuera de lugar o que vos no incluirías en tu calentamiento dentro de tu parte inicial de la sesión? En mi calentamiento, el Ujú, de cruzar los brazos por detrás, delante y por detrás. ujú. Bueno, ¿no te parece? ¿No te parece ese, No, estudiando los rangos de movimiento y viendo hasta dónde podía desplazarse cada articulación? Ese es el que a vos no te gusta. ¿Por qué? Porque crees que puede dañar. porque los brazos lleva demasiado para atrás. Qué lindo esto de los dibujitos, ¿verdad? Bueno, Sí, la verdad que sí, profe. así tienen que dibujar Ina para su tarea. Ojo, así sean líneas, líneas, flechas, flechas, ¿sí? El que es más capo dibuja así cuerpo completo y pinta, ¿estamos? Y si no, estamos los que dibujamos así solamente contornos y líneas. Bueno, hay dos puntos. Giro de tobillo. ¿Alguien más que quiera opinar? Den su opinión, chicos. De a poco, así se aprende. Y después van a poner en práctica y ustedes mismos se van a dar cuenta. Ah, había sido este sí, este no. En esto me equivoqué, en esto estoy acertado. Tienen que opinar. Los que están entrenando de este grupo, quiero saber, ¿ustedes hacen un calentamiento, una lubricación o en seco están entrando al entrenamiento, a la parte principal del descuereo? Sean sinceros. Oli, Hola. el extensión de codos, ¿cómo sería? Porque no entiendo tu dibujito. Flexión y extensión. Ah, ok, Puede ok, ser lateral, puede ser frontal. ¿Sí? ok. Desde el codo. Bueno, eso no me quería saber. ¿Y vos estás haciendo calentamiento, Belén, antes de empezar la sesión de entrenamiento? ¿Ustedes hacen? Sí, Ujú. sí, sí. ¿Y alguno de estos movimientos te parece singular o te parece fuera de lugar? Creo que todos hacemos rotación de cabeza. El círculos de tronco, Círculos de tronco. ya. Ujú. Que eso sería un giro, medio giro lateral.
Sí se puede hacer ese movimiento. El tronco hace ese medio giro lateral, que puede ser. Ah, ok. Pero O ha sido hecho así, o sea, en esa posición que muestra el dibujito, o yo no entiendo. quiero ver sus dibujitos después, ¿eh? Porque estos dibujitos están re chuchis. Sí, capaz que exagera el movimiento, pero hace más de tronco que de cadera. Ese movimiento se puede ejecutar desde la cadera o desde el tronco, ¿sí? Pero no tan agachado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguien más que quiera dar algún comentario fuera del diseño del dibujo, por favor? Estos dibujos son re lindos. Yo dibujo en línea, así que por favor. Bueno, ahora voy yo a analizar, chicos, según. Evidentemente todos estos movimientos, hay movimientos que se ven en la imagen exagerados, pero acuérdense que hay un rango, una posibilidad de rotación, de circunducción. Por eso es tan importante ver desde qué zona voy a realizar el movimiento. Por eso les decía, movimientos que sean con una inserción distal o proximal tiene mucho que ver, ¿sí? El rango de movimiento que voy a ejecutar, por ejemplo, desde el hombro o el antebrazo solamente desde el codo, ¿sí? Entonces, respetar ese movimiento natural que tenemos en el cuerpo, no inventar movimientos. Para mí particularmente, ya lo que yo desecho del calentamiento es la imagen número 2, que es giro de rodilla. Y ustedes van a ver, y lo hacen seguido, y siguen haciendo, que hacen un movimiento ahí y de hecho vamos a ver, el error no se demuestra, pero en este caso, como nosotros estamos para aprender y como nos estamos formando, entonces sí vamos a ver y ejecutar y ustedes mismos van a analizar, pero de entre todas las imágenes, sí, la imagen que yo descarto particularmente es el giro de rodilla. Porque ahí hay un apoyo, una sobrecarga que no es necesario. Si yo puedo hacer flexión y extensión de rodilla, si yo puedo levantar la pierna y hacer circunducción o rotación media de la pierna, ¿sí? O puedo hacer una circunducción desde la cadera, una elevación frontal, una elevación lateral, ¿sí? Una abertura. Entonces, no hay necesidad de apoyar la mano, o sea, yo estoy apoyando un poco del peso del tronco sobre la articulación de la rodilla. Y lo primero que se recomienda siempre es no sobrecargar o no sobreapoyarse sobre la articulación, ¿sí? Sobre ninguna. ¿Estamos? Porque se supone que nosotros tenemos que realizar, preparar esa zona para un movimiento justamente como lubricar, como aceitar, es para un movimiento que puede ser de bajo impacto, de alto impacto, en dependencia de la zona, ¿sí? Y acuérdense que todas nuestras articulaciones funcionan en cadena, ¿sí? Si yo no lubrico bien o no preparo bien la zona del tobillo, por ejemplo, sí es importante la zona del tobillo, por eso les decía también el tema de la eversión y la dorsiflexión también, ¿sí? El movimiento de rotación que ese movimiento realiza. Acuérdense, los saltos, las estocadas, las sentadillas, el punteo de pie, la pantorrilla, ¿desde dónde parte? ¿Cuál es nuestro punto de apoyo? Los pies. Por lo tanto, la articulación de la rodilla, perdón, del tobillo tiene que estar preparado, ¿sí? Tiene que estar aceitado, lubricado, ¿sí? Para todo lo que viene. Si yo estoy tieso en el tobillo, eso repercute en mi rodilla. De la rodilla pasa a la cadera, de la cadera pasa ya a la zona de la columna al hombro, del hombro al cuello y así sucesivamente. Se van a dar cuenta que cuando uno está lastimado, lesionado de una rodilla, al poco tiempo aparece también una lesión, una inflamación al otro lado, porque existe una sobrecarga y un desequilibrio. Entonces, lo ideal es preparar. En entrenamiento funcional, por suerte, no es como en musculación. En entrenamiento funcional se trabaja ¿sí? La funcionalidad completa del cuerpo y de los movimientos que ejecutamos en el día a día. ¿Sí? Y es para ayudar a fortalecer más esos movimientos y para poder movernos justamente de forma más fácil o más ligera o más prolija, ¿sí? Cuidando la postura, cuidando las sentadillas, o sea, por eso hay tanta corrección. Entonces, en entrenamiento funcional sí se recomienda que se haga el calentamiento completo. No le den mayor importancia solamente al tren superior o tren inferior, perdón, ¿sí?
Entonces, entre estos ejercicios, el movimiento que yo descarto es por una sobrecarga, sí que no es necesario y que vamos a analizar en la próxima clase ese movimiento. Justamente vamos a realizar, y ustedes se van a dar cuenta que es un movimiento que a la larga va a terminar justamente no preparando el cuerpo, sino a la larga genera un desgaste y una sobrecarga en una zona articular que es súper importante y súper también delicada, que es la rodilla, tobillo. ¿Está bien? Del resto, sí, no exagerar con los movimientos, por supuesto, pero les decía, traten de darle un orden, vayan preparando porque cada uno de ustedes me va a dar 2 movimientos de calentamiento, de movilidad articular, ¿sí? Movilidad articular, activación y estiramiento. Así que vayan haciendo. Son 2 de movilidad, 2 de activación y 2 de estiramiento. Se va a hacer al principio de la clase y al final de la clase. Así que vayan ustedes viendo. Y no me salgan, por favor, con ese giro de rodilla, que ahí sí nos bajamos del pedestal. Después de hacer lo que es la movilidad articular, viene la activación como tal o la elevación del pulso, que es como que darle al cuerpo, decirle, se van a dar cuenta que en la primera fase de la movilidad articular uno está bostezando, el otro medio que se está aflojando, después yo tengo que darle un, no voy a decir el término, le tengo que dar un plus, ¿sí? De activación. ¿Cómo yo voy a preparar para que el cuerpo reaccione y diga, bueno, me estoy preparando para algo que viene cargado, para algo más intenso? No es así algo de relajación, ¿sí? No estamos hablando de solamente de relajación. Entonces ahí es donde yo coloco los ejercicios que son como payasito, en la activación o elevación de pulso, porque yo necesito que las pulsaciones aumenten, que la irrigación sanguínea también, que se oxigene, que me exija respirar más profundo, ¿sí? Entonces activar y que el cerebro, mi caja principal, mi comando principal, esté atento y pendiente a lo que sigue, ¿sí? Entonces para eso viene payasito, trote en el lugar, elevación de muslo, elevación de rodilla, se hace punteo, skipping, taloneo, burpees, acá ya entran saltos alternos, en dependencia, por supuesto, de la condición de sus clientes y alumnos y en dependencia del espacio que tengan. Hay gente que prefiere activar con un trotecito de frente y regreso de espalda, por ejemplo. En el lugar hago 10 saltos, regreso de frente, realizo 10 payasitos, regreso de espalda, hago 5 burpees. Se puede trabajar combinado. El tema es activar. Eso no lleva más de 5 minutos, chicos. Tiene que ser rápido, tiene que ser práctico. Terminado esa fase, tengo que regresar al cuerpo a un estado de, vamos a decir, de relajación, pero ya activo, ¿sí? Y ahí, mientras que se está realizando el estiramiento, es que ustedes como entrenadores van a ir marcando las diferentes estaciones o los diferentes movimientos, ejercicios que tienen dentro de lo que es su circuito funcional. ¿Está bien? Entonces se va explicando mientras que decimos, bueno, estiramos primero brazos, relajamos cuello, no sé qué, cruzamos antebrazo al frente, abrazo, rodilla, pierna, etcétera, etcétera. Y en eso van explicando ustedes, tienen que ser prácticos, ¿sí? En lo que están hablando, tienen que ir explicando, tienen que ir estirando y tienen que ir destinando personas en cada zona. ¿Está bien? Entonces acá tienen algunos de los estiramientos que se realiza en tren superior, ¿sí? Que se puede llevar el brazo para atrás. Ahí tienen marcado muy chiquito, pero sí están marcado la zona, por ejemplo, de la zona muscular que se está relajando, ¿sí? Tienen la zona de la pierna, del antebrazo, la zona del pectoral, ¿sí? Y lo que es tren superior como tal. Acá tienen los estiramientos también sugeridos después del entrenamiento o post calentamiento también. Tienen en la imagen, está en el gráfico, así quiero que dibujen. En el gráfico está marcado la zona muscular, el nombre del músculo que están estirando, ¿sí? Y en sí la postura que se puede adoptar para esos estiramientos. Se hace un conteo de entre 5 a 8 repeticiones nada más. Y se hace un conteo lento y es 1, 2, 3, hasta 8 y suficiente para cuando es un trabajo de estiramiento. Cuando se trata de un trabajo de flexibilidad se enfoca de manera diferente, ¿sí? Porque esa es otra sesión.
Entonces ahí está súper específico, espero que se entiende bien, este dibujito está más fácil de interpretar. Entonces hasta ahí. Arrancamos con la primera fase de la sesión de entrenamiento de un circuito funcional. Tienen que tener objetivo por día, ¿sí? Se tienen que poner un objetivo por día según el tipo de entrenamiento que van a hacer. Tienen que distribuir arriba, objetivo del día, Tiempo de trabajo, tanto. Voy a trabajar ¿por qué? Por repeticiones o por tiempo. Determinan eso. Tiempo de descanso de un ejercicio a otro o de una estación, porque cada lugar se llama estación, de una estación a otra, tanto. Tiempo de descanso, que sería una macropausa, ¿sí? Que sería el tiempo total que van a hacer después de los 6 o 7 movimientos que realizaron. Entonces, tienen que marcar todos esos puntos. Ahí viene mi primera parte o mi primera fase, que es la fase inicial de la sesión. Y ahí yo distribuyo un tiempo de entre 8 a 10 minutos, donde tengo que hacer mi movilidad articular, ¿sí? De toda la zona, de todo el cuerpo, tengo que abarcar todas las articulaciones. Tengo que enfocarme mucho en la respiración, en la buena respiración. Hacemos la activación y después de la activación viene el estiramiento. Y ahí pasamos a la parte principal, que la parte principal del entrenamiento es lo que debe llevar o programarse para 40 a 45 minutos, lo ideal, ¿sí? Tiempo total del trabajo va a ser de 1 hora a 1 hora 15, a veces un poco más, si hay que volver a explicar y demás. Entonces, tomando en cuenta todas esas referencias, ¿está bien? Entonces, pasando a eso, ya tenemos nuestra primera parte de cómo voy a colocar. Ahora, de ahora en más, nosotros cuando hagamos nuestra rutina, cuando planifiquemos, ustedes van a ponerme rutina del día tal, ¿sí? Abajo, objetivo del día, ¿sí? Y abajo me van a poner método de trabajo por repeticiones o por tiempo. Abajo me van a poner tiempo de descanso entre series y tiempo de descanso entre tandas. ¿Está bien? Tiempo total de trabajo y viceversa. Y ahí me van a poner parte inicial de la sesión, cuánto tiempo le van a dedicar y ahí van describiendo los ejercicios que van a hacer y el que sepa dibujar, dibuja. ¿Está bien? Así van a ir organizando. ¿Está bien? De aquí, si no hay ninguna duda, que yo creo que es la parte sencilla, vamos a pasar a lo que se conoce como somatotipos o biotipos. Los somatotipos son las categorías en las que se clasifican los cuerpos según su forma visualmente, hablando. Esta teoría se desarrolla por el psicólogo William Sheldon desde el año 1940, un poco más, pero él es el que agarra y abarca ciertas cosas que vuelve a investigar y a unirse con otros profesionales para determinar, según los tipos de cuerpo, ¿sí? Justamente a qué somatotipo corresponde. Esta teoría partía de la base que se sentaron con previa investigación también de Ernest Kretschmer, ¿sí? Que intentó relacionar anteriormente, y como este señor es psicólogo también el primero, intentaron relacionar el físico que uno tenía de acuerdo al tipo de temperamento. O sea, el estudio empieza de esa forma y al final se va pasando para otros puntos. Tenían 3 temas fundamentales en base a estos estudios del doctor Sheldon. Primero se percibió que la postura estaba bajo amenaza por el tipo de vida moderno en la que se estaba generando y que las restricciones de la escolaridad causaban degeneración física en los jóvenes. O sea, la mala postura ellos empezaron a analizar que el temperamento de uno era de acuerdo también a las malas posturas y la mala postura acarreaba también, por supuesto, como deformidades en el cuerpo, ¿sí? O deformaciones o degeneración física, especialmente en la generación que estaba en crecimiento y en desarrollo, que era la de los jóvenes. En segundo lugar, se generó la percepción de que la postura erguida, ¿sí? Era necesaria para evitar aplastar, o creían ellos que se aplastaban los órganos, y esto hacía que se deforme y acarreaba mayor cantidad de enfermedades.
Y en un tercer lugar analizaron también que se empezó a asociar la mala postura con la degeneración del cuerpo en general y una inadecuada reproducción, o sea que no íbamos a tener entonces, esto iba a repercutir en la parte reproductiva del ser humano, ¿sí? Pero todo, por supuesto, va enfocado a lo que es la mala postura como tal, de acuerdo al tipo de trabajo que tenían, la sociedad que también se estaba modernizando, los trabajos eran más duros. Entonces, desde ese punto, ellos analizan psicológicamente que de acuerdo al temperamento, de acuerdo a la postura, de acuerdo a la actividad, se veía justamente que el cuerpo se iba degenerando de forma general y que esto iba a afectar a la larga a la población. Conforme comenzó a madurar la ciencia de medir los cuerpos humanos, la antropometría, porque esta parte de los somatotipos se encuentra dentro de lo que es la ciencia de la antropometría, ¿sí? Se convirtió en una de las líneas más largas de la ciencia relacionada con las mediciones detalladas, ¿sí? La comparación y la interpretación de la variabilidad en partes del cuerpo, incluida la postura también. Y a finales del siglo XIX es cuando la actividad física se pone fuerte por medio de una profesión emergente, que era la educación física, comienza a darle importancia a los factores corporales. Ahí es que se empieza a verificar más que si uno tenía un buen tono muscular, por supuesto, era más fácil mantener o sostener esa postura, se agitaba uno menos, se sentía más, a nivel psicológico se sentía más animado, o sea, a nivel de energía, y entre otras cosas que justamente esta profesión de lo que era la educación física veía la necesidad de formar entonces a los jóvenes y a los escolares desde edades tempranas, para que tomen como un hábito de vida también, por la importancia que ellos consideraban, o este grupo de expertos o de profesionales consideraban que la sociedad o en sí, nuestra especie también podía ponerse en riesgo si no había una buena reproducción, si no había un cuidado en sí en lo que era tanto la parte física y postural, ¿sí? Entonces, se empieza a dar importancia a los factores corporales y posturales. Los educadores físicos le dieron la utilidad para corregir y solucionar las malas posturas bajo la línea del señor Platón, que en mente sana hay cuerpo sano. Abriendo así diversos foros relacionados al tema, se utilizaban fotografías de cuerpos desnudos en un primer momento como base para la evaluación según los tipos de cuerpo, cómo se desarrollaban según la postura, la actividad, la edad y determinados puntos, ¿verdad? Entonces, además, se tomaban medidas que se realizaban, entonces se decía, bueno, de tal edad a tal edad, en etapa de desarrollo, o sea, sexo femenino, masculino, se ve más este grupo de gente con este temperamento, con estas deformidades o con estas malformaciones, o hay más tendencia en este grupo de gente que en la otra. Y se empezaron a hacer estudios y de ahí empiezan a tomarse en cuenta el tema postural, mezclado con el temperamento, el carácter de uno, y por supuesto cómo se podía mejorar eso y cómo mejoraba también en el aspecto de la personalidad y en sí de lo que era el carácter de la persona, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, empieza a emerger también lo que es el tema de los gimnasios, ¿sí? A partir del siglo XIX, que abren uno de los gimnasios en Estados Unidos, que era un tinglado abandonado, ¿sí? Y empiezan ahí, pueden ver esos videos de antes, que empiezan a hacer, anteriormente habían unas máquinas que uno, por ejemplo, hay un video de las chicas que iban al gimnasio con su ropa interior como tal, y ellas no hacían nada, las máquinas eran las que pasaban por el cuerpo y demás. Entonces, desde ahí empieza a surgir lo que es el entrenamiento. Primero fue enfocado a los hombres, ¿sí? En levantar pesos eh, eh, en diferentes movimientos o en diferentes circunstancias. Y después, por supuesto, se fueron sacando máquinas que eran exclusivamente para mujeres, para afinar la cintura, o eran así tipo unas compresas que pasaban de un lado a otro, rodaban,
en la pierna, en la zona del abdomen. Si consigo el video les voy a pasar, pero son videos muy, muy buenos, pero son de la época, con diferentes enfoques. Y empieza en este siglo y ahí también, por supuesto, se ve como un negocio que se fue mejorando a lo largo del tiempo. Entonces se vio que se podía mejorar lo que era el somatotipo y qué grupo de personas determinaba más de acuerdo al somatotipo que tenía, ¿sí? Entonces, el biotipo, a partir de esto, vamos a hablar de lo que es el biotipo, el genotipo, el fenotipo y el somatotipo. El biotipo es la forma típica de un organismo que puede considerarse modelo de una especie o variedad o raza. El biotipo está conformado por un genotipo y un conjunto de fenotipos, ¿sí? Entonces, biotipo es la forma típica de un organismo, sea de una especie o de una variedad o raza. Pasamos al genotipo, como su nombre lo dice, vendría siendo la carga genética, mientras que el fenotipo son las características físicas, siendo la representación visual. O sea, el fenotipo realmente es lo que nosotros podemos observar. Si la persona que es más alta, extremidades largas, que es delgada, la persona que es peticita, caderona, cintura chica, por ejemplo, como el reloj de arena o la forma del cuerpo de pera y demás cosas, ¿sí? Entonces, el fenotipo serían las características físicas que nosotros podemos observar visualmente y viene con la carga genética, o sea, eso depende mucho de mis genes familiares también, ¿sí? Lo que traemos genéticamente. Y por este motivo, los somatotipos, los somatotipos ya se dan para el estudio, solo se consideran dentro de las características fenotípicas actuales. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que sean dadas por la carga genética, también nuestra interacción con el entorno influye para nuestras características físicas. Entonces, los somatotipos también se consideran dentro de las características clásicas, vamos a decir, o actuales de lo que es el fenotipo en sí. Depende mucho del lugar del lugar donde nací, del lugar donde me crié, no depende netamente de la genética. Depende mucho del ambiente en el que me rodeo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo claro. En Bolivia, por ejemplo, ellos a mucha altura van a ver que son peticitos, ¿sí? Y de caja torácica ancha, amplia. ¿Por qué? Porque necesitan hiperventilar más, necesitan mayor oxigenación para poder reponerse o para poder soportar. Entonces, genéticamente, de acuerdo al lugar donde uno nace, de acuerdo al ambiente externo, ambiental, no es solamente que depende si mi papá era italiano y mi mamá era boliviana, no es solamente, depende mucho del lugar también, ¿sí? No tiene el 100% que ver con la carga genética nada más, o sea que el fenotipo entonces, o los somatotipos que hoy por hoy se estudian de personas altas, petizas, gorditas, robustas, delgadas, se tienen que considerar muchos aspectos, no solamente la parte genética, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por ese lado, entonces a partir de ahí se estudia entonces los somatotipos y estos son solamente los que se consideran dentro de las características actuales. A pesar de que sean dadas por una fuerte carga genética, también entonces nuestra interacción con el entorno influye en nuestras características físicas. ¿Está bien? Entonces, resumen, biotipo es la forma típica de un organismo que representa un modelo, sea de especie, variedad o raza. El biotipo está conformado por el genotipo, que como su nombre lo dice, es la carga genética, ¿sí? Y el fenotipo son las características físicas visuales que estamos observando. Y para su estudio, estas se dividen en los somatotipos actuales de acuerdo al lugar donde nos desenvolvemos, o nacimos o nos desarrollamos. ¿Está bien? Bueno, chicos, acá le voy a dar pausa porque me queda un minuto y hacemos una última entrada. Denme 5 minutos, por favor. ¿Está bien? Nos volvemos a conectar.